Hola mis queridos hermanos, buenos días para alguno que vea el vídeo buenas tardes para la mayoría que lo verán a la hora habitual hoy viernes a las 6 de la tarde. Estoy grabándolo en este canal Pruebas. Este canal se creó para eso, para pruebas o para preparar vídeos como este, ya que esta tarde, cuando sea la hora del estudio habitual, pues estaremos de viaje. No nos dará tiempo haber llegado a casa antes y entonces lo compartiremos a la hora en el canal donde normalmente retransmitimos todos los estudios en directo todos los días, que es el canal de Església Cristiana Unida de Valls. Lo digo porque algunos fueron viendo este canal y hay gente suscrita, creo que hay más de 60 personas suscritas, entonces a algunos os va a salir la notificación y veréis este estudio ahora o en algún momento, pero si no lo sabíais, pues este canal es un canal así para momentos especiales como este, para pruebas, para cosas de este tipo, y algún hermano que publica algo por ahí. Pero si realmente os interesa seguir el estudio de la Biblia sistemático de esta manera, pues os invito a que os hagáis miembros o busquéis el canal de nuestra iglesia en Facebook, Església Cristiana Unida de Valls. Y todos los días en directo, hora de España, a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, los viernes 6 de la tarde y los fines de semana, sábados y domingos a las 9 de la noche, siempre horario español. Entonces, si queréis, pues adelante. Para los demás, pues bueno, ya estáis viendo que el estudio se está compartiendo grabado. Por ese motivo, porque a las 6 de la tarde de hoy viernes, aún no habremos llegado a casa, estaremos de viaje, esa es la previsión. Entonces, para prevenir y estar precavidos y que no nos quedemos sin estudio hoy, pues lo tenemos así grabado, lo vamos a compartir a esa hora. Y como es especial, los viernes solemos estudiar hermenéutica bíblica, pero hoy voy a seguir con Génesis. Hoy haremos una excepción este viernes por este motivo. Y vamos a seguir en Génesis viendo sobre la vida de Abraham. Estamos estudiando todo este libro, el libro de Génesis, y vamos a seguir en el capítulo 14, en otro de los episodios que vivió Abraham con cosas muy interesantes para aprender para nuestra vida. Pero voy a hacer una oración en primer lugar y entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Señor, muchas gracias por un nuevo día, gracias porque tú estás con nosotros. Siempre estás con nosotros, nunca nos dejas y tú tratas con tu dulzura, con tu paciencia, tú tratas con firmeza, porque todo eso forma parte de tu amor. En cada una de las vidas de aquellos que hemos decidido entrar en tu presencia, recibir el don de la salvación, ahora somos tus hijos y por eso sabemos que tú tratas con nosotros. Y te pedimos que lo hagas también hoy a través de esta palabra. Queremos que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe y que tu palabra sea la que nos hable al corazón. Así que ahí está dispuesto, como una buena tierra, a recibir la semilla de tu palabra para que dé mucho fruto. Bendice a todos mis hermanos que vean este estudio durante el día en algún momento. Y gracias porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Te pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bueno, no puedo ver los saludos en directo porque estará grabado cuando lo pasemos por nuestro canal habitual en Facebook. Pero sí, como iré conduciendo y Belén compartirá, pues sí que podremos interactuar y ver ahí los comentarios y responder y estar ahí al tanto. Así que abre tu Biblia en Génesis 13, los que vais a seguir el estudio. Como veis, seguimos aquí en Alicante. Pero ya la intención es esa, que ahora dentro de un rato después de comer, pues salimos ya dirección a casa, a Valls, Tarragona, porque a las 8 sí que ya tengo que estar en la iglesia para dar la clase del Seminario Bíblico de Fe. Así que volveremos al escenario normal. Antes de entrar a leer en el capítulo 14, retomar la línea donde nos habíamos quedado al final del capítulo 13. Vamos a recordar allí del versículo 14 al 18, porque ahora conectamos ya con la historia, cómo continúa aquí. Dice allí en Génesis 13, 14,
Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Muy bien, Dios le prometió a Abraham una tierra. Recuerda que en el capítulo 12 vemos cuando por primera vez Dios hace un pacto con Abraham. En un pacto, recordemos, siempre están las dos partes. En este caso, la parte que Dios demanda de Abraham, la primera demanda fue esta: sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, deja los lazos, las ataduras, deja todo lo que tienes y sal a donde yo te voy a mostrar. Yo te voy a llevar a una tierra de bendición. Esa es la primera condición. Después siempre vendrán más requisitos, lo veríamos. Pero de momento Dios le pide esto, es el primer paso, siempre hay que dar un primer paso. Y en el pacto Dios le promete a Abraham, y le promete tres cosas. Yo te daré una gran descendencia, tendrás un hijo legítimo y de este vendrá una gran descendencia. Tendrás una tierra. Si tienes una gran descendencia, será un pueblo y ese pueblo necesitará una tierra. Yo te daré una tierra. Y la tercera bendición, que es la más importante, de ahí el propósito de lo primero tiene que ver con esto, es que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba profetizado que de Abraham vendría Jesucristo. Dios escoge un pueblo para preparar el camino a la venida de Jesús. Esa preparación se va a desarrollar a través de todo el pueblo de Israel, con todo lo que Dios va a tratar con ellos, todas las leyes que Dios les va a transmitir, las leyes litúrgicas de todo lo que va a ser el templo, el sacerdocio, los rituales, todo eso apuntará a la venida de Jesucristo. Va a ser la preparación. Entonces, todo estará preparado para la venida del Mesías que ahora nosotros disfrutamos. Sobre Abraham y su descendencia y todo esto en el Nuevo Testamento se enseña mucho, porque todo tenía que ver con Jesús. Pero entonces Dios le promete una tierra. Abraham está en Canaán. Dios lo sacó de Ur de los caldeos para llevarlo a Canaán. Entonces, ahora Dios está ahí, lo ha traído hasta ahí y dice: mira toda la tierra, desde el lugar donde estás, él está en un lugar alto, mira toda la tierra, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, dice, para siempre, para siempre. Y es muy interesante la promesa que Dios hace a Abraham, porque a través de los siglos hemos visto cómo lo que Dios le dijo a este hombre se ha estado cumpliendo. Y no es fácil, porque no hay otro pueblo en la tierra que haya reunido unas características, viviendo, sufriendo, experimentando todo lo que le ha podido pasar a Israel, y que a día de hoy sea una nación. Dejaron de ser nación, perdieron su tierra en diferentes ocasiones. Los judíos fueron deportados a lo largo y ancho del mundo. Se les persiguió, se les trató de exterminar, se llegaron a masacrar por millones. Pero contra todo pronóstico, contra toda lógica, a día de hoy, Israel es una nación, y no cualquier nación. Un territorio no es muy grande, es un territorio relativamente pequeño si lo comparamos con otras naciones, pero es una nación relevante, porque si te fijas, constantemente está en las noticias. O sea, hay países en este mundo que hay gente que ni ha oído hablar de ellos. Si tú le preguntas a alguien, yo que sé, ¿dónde está Myanmar? ¿Dónde está Sri Lanka? ¿Dónde está? Y la gente, sí, he oído alguna vez que existe por ahí ese país, pero hay países grandes, con millones de personas, y pasan desapercibidos. Pero Israel está siempre ahí,
en las portadas de los periódicos como noticia principal, con grandes aliados. El principal aliado de Israel es Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, seguramente todavía a día de hoy. Entonces se cumplió lo que Dios dijo, que iba a hacer de este país una gran nación, que les iba a dar una tierra y que esa tierra sería para ellos para siempre. Si hubiésemos tenido que vaticinar en algún momento de la historia, si nosotros cuando vimos, ahora nosotros leemos la historia, cuando Judá y todo el pueblo fue deportado y llevado a Babilonia, cuando en diferentes ocasiones hemos visto al pueblo sin identidad, cuando la tierra de Israel fue invadida por los enemigos, los babilonios, los asirios, cuando hemos visto todo eso, nadie habría dado ya más importancia a que Israel pudiese seguir siendo un pueblo con una tierra, porque no es lo normal. Pero de una u otra forma siempre volvieron a la tierra y siempre se volvieron a establecer. La última vez fue en el año 1947, cuando las Naciones Unidas reconocieron el Estado de Israel, y un año más tarde Israel ya contaba con un gobierno y ya estaba defendiendo su territorio, luchando contra sus enemigos que no querían aceptar que ellos fuesen otra vez país, nación con tierra, y siempre salieron victoriosos en esos conflictos, repito, contra todo pronóstico. Porque lo que Dios dice se cumple, es así. Tú eres hijo de Dios y Dios ha establecido cosas para tu vida, y lo que Dios ha determinado para ti siempre se va a cumplir, siempre. Por eso podemos decir que estamos predestinados a donde Dios nos quiere llevar, al futuro glorioso que nos espera. Dios está siempre tratando con todo, nada se escapa a su cuidado. Él no se despista, no se duerme. Él está ahí cuidándonos y tratando con nosotros. Además, aquí en este pasaje no solo dice: te daré toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí, al hablar de su descendencia, dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Cuántos israelitas desde Abraham habrá habido? Millones y millones y millones. Porque fue un pueblo que creció muy rápido, más de lo normal, más de lo habitual. Y si no, que se lo pregunten a los egipcios. Porque si nos vamos al libro de Éxodo, al comienzo del libro de Éxodo, acompáñame hasta allí un momentito y así comprobamos. En Éxodo capítulo 1, podemos leer el versículo 5, dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. O sea, los descendientes de Jacob, que terminan en Egipto, ya conocéis la historia. Los hermanos de José le venden a una caravana de esclavos, termina en Egipto, todas las peripecias que allí tiene que vivir, pero siempre controlado por la mano de Dios, y José donde la voluntad de Dios le quería llevar. Así él mismo lo reconoció al final del libro de Éxodo. Entonces, todo ocurre y al final José trae a su familia, Jacob, sus hijos, todo lo que Jacob tenían, terminan en Egipto, viviendo con José, ya que ahora José es un hombre importante en Egipto. Y todos terminan allá y se establecen, quedan establecidos en esta tierra, en Egipto. 70 personas, bueno, son 70 y pico, incluso algunos más, porque habla de los que le nacieron a Jacob. José ya estaba en Egipto, ya tenía hijos, pero estamos hablando de una familia pequeña, un grupo pequeño. Ahí están. Pero fíjate lo que ocurre. Si miramos solamente un poquito más adelante, versículo 9, dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así dijo el nuevo faraón, el nuevo rey que surgió en Egipto después de la muerte del faraón que había en los tiempos de José. Rápidamente se dieron cuenta de que algo ocurría entre los descendientes de Jacob, los descendientes de Abraham. Este pueblo no para de crecer. Este pueblo se multiplica, crecen y crecen y crecen. O sea, el rey se alarmó, se preocupó. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Estamos hablando que en pocos años los israelitas eran ya más numerosos que los egipcios. ¿Te lo puedes creer? Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué te parece? Esto no es normal. Igual que no era normal lo que antes comentábamos de la tierra, cuando Dios pone sus ojos sobre una persona, en este caso sobre un pueblo, y Dios determina algo, lo que Dios determina siempre se cumple. Les querían controlar, limitar, los esclavizaron, impusieron tributos, cargas, les obligaron a construir las ciudades de Faraón. Les daban un salario, les daban el mantenimiento, pero opresión, esclavitud. Llega un momento en el que ellos no son libres de marcharse, como vemos cuando Dios llama a Moisés y le dice: ves y libera a mi pueblo. Están sometidos, no tienen autonomía, no tienen libertad, no pueden decidir sobre sus vidas. La opresión viene. Y comenzó así, por el temor a ver cómo se multiplicaban, y lógico, el faraón dijo: estos, si siguen así, en un momento dado se adueñarán de nuestra tierra. Se pueden unir a nuestros enemigos, nos pueden derrotar, nos pueden someter a nosotros. Así que empiezan a oprimirlos, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, dice el versículo. Y los egipcios temían, dice, los egipcios tenían miedo de este pueblo. O sea que es normal que los pueblos crezcan, pero no es normal que crezcan así tan rápido como le pasó al pueblo de Israel. Y esto fue porque Dios tenía un propósito. Dios tenía la voluntad de que esto ocurriese así en relación con lo que antes hemos dicho. Él escoge un pueblo para que de ese pueblo un día venga Jesucristo. Bien, cuando Dios te declaró hijo, cuando tú creíste en el Evangelio, cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, entonces te convertiste en hijo de Dios. Quiere decir que ahora ya no eres un extraño, ahora eres hijo. Y como hijo tienes derechos y tienes privilegios, tienes obligaciones también. Ahora Dios es tu papá, Él es el dueño de tu vida. Y por lo tanto, toda tu vida está protegida, le pertenece a Él. Toda tu vida y todo lo que tú tienes es suyo. Así que Dios tiene el control. Y Dios tiene preparado para ti una serie de cosas. Y todo lo que Dios haya preparado para ti se cumplirá. Contra todo pronóstico, a pesar de, Dios va a seguir desarrollando su plan en tu vida. No tengas temor, no tengas miedo. A veces Israel se equivocaron, erraron y se salieron de la voluntad del Señor, como cuando son liberados de Egipto y Dios los quiere llevar a esa tierra que le ha prometido a Abraham, y el pueblo dice: no vamos a entrar. Dios respeta nuestras decisiones, y ¿qué es lo que hace Dios? Trata con nosotros para reconducirnos, para educarnos y para que nos demos cuenta de nuestro error y volvamos a su voluntad. Por eso tu vida está en sus manos, y a pesar de tus errores, Dios reconducirá tu vida y te llevará otra vez al propósito, allí donde Dios quería llevarte. Puedes ahorrarte 40 años de peregrinaje por el desierto, si realmente estás capacitado para escuchar su voz, para dejarte guiar por Él y que Él te conduzca a donde Él quiere bendecirte, a donde Él quiere la abundancia para tu vida, la plenitud de vida. Entonces, si avanzamos hasta el libro de Números, para que veas cómo creció el pueblo de Israel. Ahora han pasado 400 años de esclavitud, de opresión, opresiones muy fuertes, como ordenar que todos los niños que nazcan de los israelitas sean asesinados. Eso sí que es un control de natalidad radical. Bueno, pues a pesar de todo, ahora fíjate, cuando ellos salen de Egipto,
hacen un censo, el libro de Números se llama así por los censos que se hizo, porque se contaron a los israelitas. Y entonces, fíjate, después de esos 400 años de esclavitud, a pesar de querer limitar su crecimiento, tenemos cifras. El primer censo, capítulo 1 del libro de Números, y en el versículo 1, capítulo 1, versículo 46, ahí se nos da el número de los hombres, según el recuento de todas las tribus, la suma total de los hombres, solo los hombres. Aquí no están contadas las mujeres y los niños, ¿de acuerdo? Entonces fíjate lo que dice en el versículo 46. Fueron todos los contados 603.550. O sea, ¿has visto? Más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, fíjate, es una barbaridad. O sea, la estimación tirando a lo bajo, si contamos mujeres y niños, estamos hablando de más, mínimo 2,5 millones de personas. Estos son los que salieron de Egipto en la esclavitud. Entonces, bueno, todo esto queda registrado para que aprendamos esta lección, que Dios es soberano y lo que Él dice se cumple, a pesar de los oponentes, de los enemigos, a pesar del propio pueblo, a pesar de ti mismo, de tus errores, de tus fallos, a pesar de todo esto, Dios te lleva donde Él quiere. Él respeta tus decisiones, pero Él te hace voluntarioso. Recuerda que en la serie de Tu Nueva Vida, hablando de la voluntad de Dios, vimos cómo Dios tuvo que intervenir en casos como Abraham mismo, Jonás, David y otros hombres para reconducirles después de que ellos fallaron o se salieron de la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que intervenir. Él respeta que nos equivoquemos, a veces Él actúa de otra forma, pero en las equivocaciones Dios nos enseña. Es otra forma con la que Dios trata con nosotros y nos va mostrando el camino, nos va mostrando su voluntad de llevarnos donde Él quiere al final que estemos. Y me vuelvo allí a Génesis, otra vez capítulo 13, donde estamos viendo esta parte final del capítulo 13 para entrar ahora a ver esta historia cuando Abraham tiene que liberar a Lot. Y en el último versículo del capítulo 13, en el 18, dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. En este lugar él va a estar habitando, él va a ser su tierra, él va a estar viviendo en este lugar. Recuerda, está en Canaán. Esta tierra ahora le pertenece a él. O sea, hay un principio legal para que después los israelitas vengan a Canaán a reclamar esa tierra para ellos, porque Dios trajo ahí a Abraham y legalmente Abraham ocupó esta tierra. Entonces él va a establecer su campamento, que como el otro día decíamos, recuerda, es un campamento muy numeroso, puede llegar a tener hasta más de 200 tiendas, de 200 carpas. Era como un pueblo, pero un pueblo móvil, en tiendas de campaña, con todos los ganados, con todas estas cosas, ¿no? Entonces él vino y moró, habitó. Él estableció su lugar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El otro día hablábamos de esto, del altar. Donde Abraham se establecía, ahí edificaba un altar. Estuvo entre Betel y Jai, en un territorio ahí cerquita de Betel, y allí edificó un altar. O sea, Abraham montaba su campamento, pero lo primero que hacía era edificar un altar a Dios. El otro día decíamos: hermano, levanta tu altar a Dios, en tu hogar, donde tú moras, como Abraham hacía. Que tu casa sea un lugar santificado, que tú tengas tu espacio para poder venir ante Dios a adorar, a invocar el nombre de Dios, como el otro día estábamos viendo. Noé edificó su altar, Abraham edificó su altar,
Isaac edificó su altar, Jacob edificó su altar. Tú tienes que tener tu altar levantado a Dios, ahí donde tú estés, donde tú mores en tu vida. Y no hablamos de una iglesia, un templo. No, es tu espacio, es el lugar. Donde tú estés, ahí está tu altar. No tienes que amontonar piedras. Tienes que santificar el espacio con tu vida de oración, de sacrificio, de entrega, de renuncia. Todo eso está ahí descrito en todos estos personajes que fueron edificando sus altares. Y entramos en el capítulo 14 de Génesis. Y aquí pues tenemos otra de esas historias que podemos dejar que nuestra imaginación vuele, porque sin darnos muchos detalles el texto de lo que ocurrió, se nos queda esa percepción de que aquí ocurrió algo muy grande. Porque resulta que ahora Lot se separó de Abraham, se estableció en el territorio de Sodoma y Gomorra. Es una tierra próspera, son ciudades que tienen de todo, son ciudades así como las grandes metrópolis de nuestro tiempo, que hay de todo lo que los hombres buscan, diversión, entretenimiento, pecados, vicios, todo está ahí, ¿no? Entonces ahí se establece Lot. Pero como pasaba en esos tiempos y ha pasado a lo largo de la historia, los países, los pueblos han hecho guerra los unos contra los otros. Y resulta que se reunieron unos reyes para hacer guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Si leemos el versículo 1 y 2, dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinap, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Esto era habitual, que cada ciudad, cada territorio tuviese un rey y que hubiese alianzas de reyes. Un rey solo era muy vulnerable a ser atacado, absorbido por otros. Entonces se formaban estas alianzas por territorios. Cuantos más reinos aliados, se hacían pactos, nosotros nos defendemos entre nosotros contra nuestros enemigos, pues más posibilidades tenían de mantener sus poderes, sus reinos. Entonces fijaos que aquí se está planteando una guerra en mayúsculas. No es un rey, un pueblo contra otro pueblo, una ciudad contra otra. No, aquí hay un grupo de reyes contra otro grupo de reyes. Aquí hay fuerzas de choque que se van a enfrentar en una gran batalla. Y ahí en medio de todo esto pues está Lot y su familia, sus posesiones, sus criados, sus ganados, todo lo que él tenía, que también era un hombre rico, era poderoso. Y como Sodoma y Gomorra y todos estos reyes aliados van a ser derrotados, pues también Lot va a ser capturado, va a ser desvalijado, va a ser llevado cautivo él y lo suyo, su familia, lo que él tenía. En el versículo 14, en el 11, versículo 11 al 16, dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, alguien se escapó por allí, y vino y se lo contó a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Bien, ahí está. Así está explicado. Fue capturado, Lot, toda su familia, le quitaron sus bienes, uno que se escapó de los de Lot, vino, se lo contó a Abraham, y Abraham, al enterarse de la noticia, dice: hay que hacer algo. Cogió a sus criados, los armó, 318 hombres, y salieron para buscar a su sobrino Lot. ¿Cuántos eran los enemigos? No se nos dan cifras. Pero aquí se está planteando, ahora Abraham va a atacarles y les va a vencer y va a liberar a Lot.
Y lo explica así la Biblia tan sencillamente. Pero esto fue una victoria épica. Sin saber los detalles, te puedes imaginar que eso fue, evidentemente como en otras muchas ocasiones, fue porque la mano de Dios estaba con Abraham, sin duda, porque si no, ¿cuántos eran los enemigos a los que Abraham se tiene que enfrentar? Pues no se nos da la cifra, no se nos da el número, pero igual nos podemos hacer una idea. Antes ya lo hemos leído en el versículo 1 y 2, los reyes que se alían contra Sodoma y Gomorra y los reyes que defienden su territorio. Ambos salen y se encuentran en un valle. En esa batalla los reyes de la alianza Sodoma y Gomorra y los pueblos cercanos son derrotados y los enemigos vienen a sus ciudades y las saquean y les roban todo lo que tienen y se llevan cautivos a sus habitantes. En el versículo 8 y 9 dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amma, el rey de Zeboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Y los enemigos, los que les derrotan, y que ahora Abraham se va a tener que enfrentar a ellos, o sea, este es al ejército al que Abraham se va a tener que enfrentar. A Kerdolaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Esa es la batalla a la que se enfrentaron. Ahora Abraham se tiene que enfrentar a los enemigos que derrotaron a esta coalición de reyes. Yo digo, pues yo igual no entiendo mucho de estrategias militares, de guerras, pero esto desde el punto de vista así humano, lógico, esto no pinta bien para Abraham. A ver, analicemos la situación. Una coalición de reyes con ejércitos preparados para la guerra, con armas, soldados entrenados, acaban de tener una victoria tremenda contra todos estos reyes de estas ciudades poderosas, y este ejército profesional, entrenado, con la moral más alta imposible, se va a enfrentar al, entre comillas, ejército de Abraham. ¿Con qué cuenta Abraham? Pues lo hemos leído ahí en el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 318 criados armados contra una coalición de estos reyes, Kerdolaomer, Tidal, Amrafel, Arioc, 4 reyes poderosos con sus ejércitos contra 318 criados armados. Nadie hubiese apostado nada por el ejército improvisado de Abraham. Pero dice en el versículo 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, Abraham estaba al frente de la batalla, cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Vaya, ¿por qué no tenemos todos los detalles? Esto fue una victoria épica, pero ¿cómo fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo es posible que 318 criados armados, Abraham al frente de ellos, tú vas leyendo la vida de Abraham y lo tomas como un hombre pacífico? ¿No ves a Abraham por ahí peleándose con todo el mundo, yendo de conquistador con una banda ahí de soldados? No. Pero aquí ocurrió algo, le tocaron a algo que Abraham quería, que era su sobrino Lot. Para Abraham, Lot era alguien muy querido. Fue el único que se trajo de su parentela. Debía ser como un hijo, debía ser alguien tan especial. Y ahora se han atrevido a tocar algo que para Abraham era valioso. ¿Y quién es Abraham? El siervo de Dios. Es aquel a quien Dios ha llamado para hacer cosas grandes con él. Como contigo, Dios te llamó para hacer cosas grandes contigo. Así que, como Abraham y su sobrino, lo que tú eres y lo que tú tienes para Dios es muy valioso, es muy importante. Dios está
contigo, como Dios estuvo con Abraham. Esto es una batalla épica y la Biblia, como no es su intención aquí explicarnos las batallas y exaltar sus héroes, pues la Biblia a veces se limita a darnos una explicación, una información básica, breve. Porque la historia de Abraham no es para que exaltemos el nombre de Abraham. La historia de Abraham forma parte de esa preparación de la cual Cristo vendría un día. Él es el único que debe ser exaltado. Abraham fue alguien valiosísimo para Dios. Es un hijo, pero como lo eres tú y como lo soy yo. Cristo es el único que merece ser puesto en lo más alto, porque separados de Él nosotros no podemos hacer nada. No exaltes a los hombres, no te dejes llevar por la seducción de las multitudes, de la puesta en escena. Hoy en día que vivimos este tiempo en el que muchos apóstoles y profetas son exaltados, se les reconoce, se les piden autógrafos, les siguen millones, multitudes, son admirados. Tú puedes reconocer el trabajo de un hombre. Está bien reconocer lo que un hombre hace, pero no más, no exaltar al hombre. La gloria es para Dios, no para los hombres. Juan el Bautista, del cual Jesús dijo que no se había levantado un profeta más grande que él, era un hombre sencillo y era un hombre que le daba a Dios la gloria. Por eso era tan grande a la estima de Dios, porque él no ponía la atención sobre sí. Él hablaba de Jesús. Él decía, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Él dijo, no, yo no soy de quien está escrito, viene uno detrás de mí. Y dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Dios te exalte. No te dejes llevar por la fama, por la fortuna, por las multitudes, por tus éxitos. Tus éxitos son los éxitos de Dios. A ti te debería bastar que tu trabajo, tu ministerio, tu servicio, exalten su nombre. A mí me debería bastar saber que Dios está mirándome, que para Él yo soy importante, que Él sabe lo que hago y que se agrada de lo que yo hago. Entonces, sin tener todos esos detalles, pues nosotros nos podemos imaginar que lo que ocurrió aquí fue realmente grande. Y cayó sobre ellos, los ataca, los derrota y los persigue. Una banda de 318 criados armados persiguiendo a los ejércitos de 4 reyes. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nada, un número entre los millones de personas que hay en esta tierra. ¿Alguno de los que escuchan este estudio es poderoso? ¿Tenéis poder? ¿Hay algún presidente de un país poderoso escuchando el estudio? ¿Tienes influencias a nivel internacional? No, somos gente sencilla, no tenemos muchos recursos, vivimos en nuestra humildad, a veces en nuestra escasez, a veces tenemos que mirar y contar el dinero que nos queda en el bolsillo para poder pasar el mes en el que estamos. Pero nuestro papá es el rey del universo. Nuestro Dios es dueño de todas las cosas y Él tiene todo el poder. Todo le pertenece a Él. Nunca te sientas desdichado. Nunca te mires, y menos cuando te compares con las personas que no creen en Dios y tienen riquezas y tienen muchas cosas, muchos lujos. Nunca te compares con ellos, porque tú tienes mucho más que todos esos juntos. Solo que Dios administra nuestras vidas y Él nos enseña que valoremos lo que realmente es valioso. Él trata con nosotros para que realmente estemos viviendo una vida abundante. Y no nos esclavicemos en las cosas de este mundo, que son, como dijera Salomón, vanidad de vanidades. Déjame que te lea unos versículos del Salmo 27. Y si sientes que es de parte del Señor, pues apropiátelos, quédatelos para ti. Dice el salmista David, y él tenía también experiencia de lo que hablamos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando David escribía salmos como este, a pesar de que Dios había puesto los ojos sobre él no era nadie en este mundo. Era el capitán de una banda de desahuciados, gente que fueron desertando de Saúl, gente proscritos, perseguidos, acusados de cosas, son los que se juntaron con David. Vivía en una cueva, huyendo, escondiéndose de un rey muy poderoso como era Saúl. Y en medio de todas esas aflicciones, David escribe salmos como este. A él no le importaba lo que le rodeaba, la gente que le había traicionado, aquellos que le querían mal, que hablaban mal contra él, que querían desprestigiarle, aquellos que le atacaban y le obligaban a vivir en unas condiciones inhumanas. Pero a David solo le importaba una cosa: el Señor es mi luz y mi salvación. Por lo tanto, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Hablando de todo esto, yo me imaginaría, bueno, ahora David va a pedir que Dios le dé un ejército poderoso, que le dé las mejores armas posibles, que le dé la fuerza de un gigante como Goliat. No, eso no es lo que David quería. Este es un hombre conforme al corazón de Dios. Una cosa he demandado, esa es la que yo voy a buscar con todas mis fuerzas. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. David era un hombre sabio. No pide ejércitos, no pide un reino, no pide fuerza física, porque él sabe que si en algún lugar puede estar seguro, que si en algún lugar él puede tener la paz, la tranquilidad, si en algún lugar él puede estar resguardado de estos enemigos que quieren comer sus carnes y que caen contra él para provocarle angustia y se juntan contra él los malignos, si en algún sitio puedo estar seguro de toda esta gente es en la casa de Jehová, en la presencia de Dios. Él me esconderá en su tabernáculo. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, y la Biblia dice que la roca es Cristo, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y el salmo sigue, es precioso. Yo me detengo ahí. En esta vida siempre va a haber enemigos que te rodeen. Siempre habrá gente que hable mal de ti. Espero que hablen mal sin razón contra ti. Siempre habrá personas que te van a tener rabia, manía, que te van a traicionar, gente que te prometió algo y que después no lo cumplió y fue lo contrario. Siempre existirán los enemigos porque el Señor lo dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Ser cristiano no es popular, no esperes premios. No esperes que venga el mundo y te recompense por lo que tú hagas, a pesar de estar ayudando a gente, obra social y aportando cosas, pero no esperes. Un día te mirarán y dirán qué bueno que eres y al día siguiente te apuñalarán por la espalda. Porque ese es el mundo en el que estamos, es un mundo hostil contra los que son de Dios porque nosotros somos luz y el mundo está en tinieblas. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar, no se llevan bien. Si tú enciendes una luz en un lugar de tinieblas, las tinieblas se disipan, huyen. Entonces no intentes hacer que cohabiten tinieblas y luz, es imposible.
habrá problemas, surgirán las dificultades. Al final se tienen que separar la luz y las tinieblas y la separación puede ser traumática, violenta. Vivimos en un mundo muy complicado. La maldad avanza a pasos agigantados. La situación se vuelve extrema en cosas que vienen, pandemias, consecuencias del cambio climático, catástrofes naturales, amenazas de guerras. Los alimentos básicos empiezan a escasear en muchos países. Ya no solamente miramos hacia el tercer mundo, que se llamaba hasta hace poco, sino que empieza a haber problemas en otros países que hasta ahora no habían tenido. La escasez de agua es uno de los principales males con los que nos enfrentamos en poco tiempo, en pocos años. Eso va a generar guerras, va a generar movimientos migratorios muy importantes que desbordarán fronteras. El mundo, que parecería tan seguro por los avances del hombre, la ciencia, la medicina, la informática, la tecnología, la verdad es que la seguridad, la paz y seguridad está en una fina línea. Está todo como muy frágil y en cualquier momento se puede resquebrajar. Y ahí en medio Dios sigue teniendo a su iglesia, a sus hijos. Luz en el mundo. Luz en un mundo de tinieblas. Un mundo donde el mal ha alcanzado aquellos niveles como en los días de Noé, cuando ya nadie tenía pretensiones de creer en Dios y dejarse conducir por Él. Es un mundo que controla Satanás, que lleva en una dirección la corriente de este mundo. Y ahí en medio seguimos estando nosotros, como los criados de Abraham, gente sencilla, pero llamados a las armas. El apóstol Pablo decía que estamos en una batalla, somos soldados de Jesucristo. Y si estamos militando, no nos enredemos con los negocios de este mundo. Levanta tu cabeza, mira a la promesa. Dios nos prometió algo y Dios nos llevará a esa promesa. Quiero que leamos en Hebreos capítulo 11 un texto para concluir en este estudio, porque ahí en Hebreos 11 se habla de todas estas personas, algunos con nombre propio como Abraham, uno de ellos, pero otros quedaron como anónimos y otros muchos, dice allí, entre todos esos hombres que nos han precedido a nosotros en la historia de los hijos de Dios. Pues ellos, cada uno vivieron en sus circunstancias, unos problemas, otros, unos anduvieron por aquí, otros anduvieron por allá. Algunos disfrutaron en esta vida más, otros menos, unos tuvieron más pérdidas, otros no tantas, pero al final no podemos medir el éxito de nuestras vidas con lo que hayamos podido hacer en la tierra, sino con lo que nos espera. Si has nacido de nuevo y eres hijo de Dios, bienaventurado eres tú. Y hablando de Abraham y hablando de todos estos, antes decíamos que Dios les prometió una tierra y que su mano y su cumplimiento de sus promesas se ha cumplido en el pueblo de Israel aquí en la tierra, como ahora se está cumpliendo en la iglesia. La iglesia es la continuación de ese pueblo. Y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 14 al 16, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios les prometió una tierra y salieron para recibir la tierra. Israel sale de Egipto, de la esclavitud, y Dios los quiere llevar a la tierra prometida. Ellos se niegan, 40 años de desierto. A los 40 años, Dios ya reeducó al pueblo, al frente de Josué, entran y poseen la tierra. ¿Pero qué? Tienen una tierra terrenal, ya está, ya son felices, siempre acertarán en sus decisiones, nunca más tendrán problemas. Claro que no, siempre van a estar ahí, de un lado para otro. Nada más salir de Egipto, se acordaban constantemente de Egipto.
Si volviésemos a Egipto, allí por lo menos teníamos nuestro platito de comida todos los días. Pero estos que permanecieron, que nunca dudaron, que no pusieron la mirada atrás, como Jesús decía, cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo, aquellos que a pesar de todo, y pueden ser que vengan baches, pero a pesar de todo, te vuelves a levantar y vuelves a poner tu mirada adelante. Entonces a estos, dice el texto, es de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermano, ¿estás de acuerdo conmigo? Yo no quiero que Dios se avergüence de mí. Que me mire y diga, me prometió y ahora está mirando para atrás. Ahora quiere volver. Ahora puso su corazón en las cosas del mundo. No, mi hermano. Pon tu mirada en la promesa. Estos hombres no anhelaban una patria terrenal. O sea, con eso se dice todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Tú, como hijo de Dios, no anheles las cosas de este mundo. Una mejor casa, un mejor coche, una buena tierra, muchas riquezas y comodidades. Mira, lo que Dios te da circunstancialmente, cada día, para vivir la vida, disfrútalo, aprovéchalo. Sé sabio, administralo con sabiduría, porque lo que Dios te da no es tuyo, es de Él. Úsalo con toda la sabiduría posible. No seas un derrochador, no malgastes. Sé sabio, invierte con sabiduría, pero que tu corazón no esté en todo eso, porque todo eso es temporal, pasajero. Que realmente tu mirada está en la promesa, porque dice, Dios les ha preparado una ciudad. Hay una promesa eterna que te espera. Allí tiene que estar tu mirada. Un día tendrás algo que ahora ni te puedes imaginar. En esa nueva creación que Dios va a hacer, todo esto contaminado por el pecado dejará de existir y Dios creará un nuevo universo para sus hijos, para ti y para mí, para que vivamos para siempre en su presencia, para que tu morada esté en la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y Dios en ese universo nuevo que creará tiene un espacio para ti, un espacio sin límites. Tendrás tu territorio ensanchado, tendrás tus riquezas para siempre. No te dejes engañar por la vanagloria de la vida, por la oferta de los tesoros de este mundo, por la diversión y el entretenimiento que este mundo te ofrece. Que vivas tu vida honrando el nombre de Dios y Dios estará contigo siempre. Amén, queridos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Que Dios os cuide, os bendiga, que Él realmente os lleve en sus manos a la victoria, a la abundancia, a la bendición. Toma conciencia y siéntete hijo del Rey del universo, del Dios Altísimo. Y ahí estamos. Seguiremos en estas batallas de esta vida. Seguiremos equivocándonos y cayendo. Pero Dios seguirá a nuestro lado, no lo dudes. Un abrazo muy fuerte. Mañana será sábado y si Dios lo permite, como todos los sábados, nos reuniremos otra vez a las 9 de la noche para seguir estudiando su palabra. Un abrazo muy fuerte. Hasta entonces, que Dios te bendiga.